desde el 2007, entrando el 2008, y lo sabe mucha gente, porque esto fue muy inventado. Murió Ismael Hernández, siempre será recordado. Siempre solía decir a sus amigos y hermanos: muy joven voy a morir, eso ya está destinado, así que no hay que sufrir cuando me estén sepultando. Al ser un hombre maduro, quiso formar su familia, teniendo a su primer hijo con la que fuera su amada, y por causas del destino ella un día se marchara. Con el paso de los días él encontró otro querer, con quien formó nueva vida, 3 hijos volvió a tener, pero en el alma una herida que no podía contener. 29 de diciembre, al estar él en su casa, llevaron hasta sus manos un recado que citaba: mañana verás a tu hijo, sin saber que le acechaba. Al día siguiente llegó, 6:30 de la tarde, no pudo ver a su niño, seria por su mala suerte, y al retomar su camino lo hirieron cobardemente. Y este corrido va dedicado especialmente para la familia Hernández Quirós en San Juan, Colorado. Ángeles de Santiago. Cuando él iba caminando, el otro ya se encontraba escondido entre las sombras, solo aguardó a que pasara, así sin mediar palabra lo apuñaló por la espalda. Todavía metió las manos, pero fuerza le faltó, buscando quien lo auxiliara. Él solamente corrió cerca de 200 metros, a una barranca cayó. Lo trasladaron urgente a Pinotepa Nacional, hasta el Hospital del Carmen. Su padre lo acompañaba, también la madre de su hijo, rogando a Dios se salvara. En sus últimas palabras, él solamente pidió: si un día mi hijo pregunta y de mi vida qué pasó, que busque a mi buen hermano, a su tío Marcelino. 31 de diciembre, a las 3 de la mañana, murió el buen Ismael. A causa de aquella herida, lo llevaron a su pueblo, al barrio de San Miguel. El día 1 de enero, casi 1 millar de personas acompañaron el cuerpo hasta su última morada. Aquel año 2008 le despidió su familia. Ya con esta me despido, pueblo San Juan, Colorado,
Ya les canté este corrido a sus amigos y hermanos, Ismael Hernández Quirós.